digas. No me digas, no me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa de Café con Sabor Amargo con doña Marbella Casanova. Gracias, Marbella, es un placer de veras tenerte con nosotros. Don Jesús Solís, de verdad, Buenas noches. híjoles, Gracias. es de verdad padrísimo porque se han pasado muchas cosas y si alguien conoce de veras de este menjurje político que se está viendo por los años de experiencia, porque han estado allá, es doña Marbella y don Jesús, y mis respetos. Y es por eso cuando hoy se da el resolutivo del tribunal de bajar tanto al candidato de Guerrero como de Michoacán a la gobernatura, dices, ¿qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió, Marbella, Jesús? O sea, está allá, ¿no? Y es una realidad que por más que quisieron hacer el toro, ahora sí que se las cortaron. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Jesús, buenas noches Gerardo, gracias por el espacio. Marbella, buenas noches. Sin duda hay un ambiente de acuerdo a la temperatura, muy cálido o caluroso, como dirían en mi pueblo Chocó, muy caliente. Tanto en Yucatán con las campañas, que será otro tema que mencionaremos, pero un asunto que se ha tocado a nivel nacional y que ha sido una nota muy importante es la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno del estado de Guerrero, que hoy el tribunal pues ya da el fallo final, que ahora ya no hay otra instancia, y que pues el resolutivo es retirarle la candidatura. Me parece ya que independientemente de todas las acusaciones que tiene y la presunción de culpabilidad o de inocencia, me parece que también de parte del partido al que pertenece hubo mucha negligencia de no hacer las cosas de manera adecuada y que pues ahora se concreta en este resolutivo. Lamentablemente, también como se dice en el argot, se lleva entre las patas a Raúl Morón, que hay una gran diferencia, yo creo que todos estarán de acuerdo en el actuar, en la personalidad, en la trayectoria del profesor Morón a Félix. Es totalmente diferente. Es un hombre muy tranquilo, muy propositivo, gobernó la capital del estado, tiene varios años de lucha en el movimiento magisterial, no está acusado de violación, de acoso sexual y de violación, o sea, es otro. Sin embargo, tampoco presentaron a tiempo su informe de gastos de precampaña. Han querido decir que no hubo precampaña y todo lo vimos. Yo vi en videos, en internet, las concentraciones, sobre todo de Félix Salgado, diciendo pues que él iba a ser el primero el candidato, que llamó a que si la encuesta llega, la respuesta es Salgado Macedonio, todo eso que vimos, y luego dice que no. Y luego vino toda esta parte muy lamentable de la parte de violación, las acusaciones, Basilia que ha acusado y varios otros puntos. Entonces, el resultado, junto con todo esto que venía caminando y el incumplimiento, aunque pretenden ellos decir que solo fueron 19,000 pesos, hay que ser muy claros, no es la cantidad, es la acción que no se cumplió. Pudieron ser 200 pesos, pero no se cumplió con esa parte y ahí está el resultado. Entonces, eso pues es una nota a nivel nacional y también debe servir para que el partido que lo postula pues tome cartas en el asunto y cuide mucho cumplir en tiempo, en forma, como dicen los abogados, todo lo que establece la ley electoral. Si uno entra
a participar. Como dice, entras a ese juego, pues tienes que cumplir. Oye, Es muy Marbella, interesante. pero ¿sabes qué? Lo peor, que el problema es el presidente de Mario Delgado. Mario Delgado ha tenido que esconderse hasta en baños porque realmente él hizo de esta elección, híjoles, la selección de lo peor, la oscuridad total, la falta de transparencia. Y si algo tiene Morena ahorita, y está pasando lo que está pasando, es por su incapacidad. Yo Totalmente así de acuerdo. plano lo digo. O sea, el que quiere decirme es que no. Él ha demostrado, Mario Delgado, que es una persona completamente incapaz, no conoce los procedimientos electorales o no tiene un equipo de trabajo que tenga la capacidad, y en todos los partidos la selección de la gente ha sido cada vez peor. No es posible, Jesús, que tengas al principio 15 gobernaturas y el ambiente era que todas las iba a ganar Morena. Y ahorita, con la selección de candidatos, dices, espérate, o sea, dices, ¿qué está pasando allá? Y es culpa del presidente del partido. No, yo no veo otra, Jesús. Sí, sí, yo veo que buenas noches a todos. Buenas noches, Arbella. Doctor, buenas noches. Yo veo que hay una crisis de identidad que se profundiza en las instituciones, no solo en los partidos políticos. Se refleja ahorita en la campaña de los partidos políticos, pero en las instituciones no hay que perder de vista que el INE trae entre ceja y ceja a Morena. Y no hay que perder de vista que Morena ha perdido completamente su proyecto de imperativo ético en la práctica política. Entonces, este proyecto de promover la ética política que nació con el proyecto de Morena, está haciendo una profunda crisis en este aspecto electoral. No es solo Salgado y Morón, ¿no? No es eso. Hay otros más que fueron sancionados precisamente de Morena. Entonces hay que ver la tendencia del INE, hay que ver la tendencia también, la crisis por la que está atravesando el perfil en este caso del presidente y del secretario ejecutivo del INE. Yo conocí al papá de este muchacho, de este compañero, que era un gran hombre, Arnaldo Córdoba, era un intelecto extraordinario. Pero ¿qué es lo que sucede con las nuevas generaciones? Y así vemos descendientes de hombres extraordinarios que son completamente diferentes, incluso contrarios al sistema de vida que debieron haber asumido en la familia. Oye, Jesús, entonces, pero acá Morena tuvo irresponsable. No cumplieron como deben ser los abogados, Jesús. Tampoco es toda la culpa del INE. Pero también el INE revisa solo precisamente a Morena. No, yo no creo. Hay 11 partidos, o 10 o 11 partidos, no sé, a veces ya ni recuerdo cuántos hay. Y me vas a decir que todos reportaron exactamente como dice Marbella, aunque sean ceros, el cumplimiento de sus obligaciones. Yo no lo creo, sobre todo cuando hay inexperiencias de la gente. Yo estoy viendo las candidaturas, cómo se pues, improvisaron, y cómo revisan y también improvisadamente y favorecen estrictamente a los que les conviene. Sí, aquí en el caso de Morena, las personas que registraron por indicaciones de Ofidio, se registraron todas las que iban, les ponían 1001 pretextos, que cambian esto, cámbiame lo otro. Entonces hay una tendencia a manipular producto de la crisis sanitaria. Primero, perdóname, es que estamos en una crisis sanitaria que no permite al 100% la participación ciudadana. Y esto lo está aprovechando, esta coyuntura la está aprovechando la clase dominante. La clase dominante es la élite económica que maneja las instituciones. Y el propio presidente no contribuye a fortalecer las instituciones. Está fortaleciendo su imagen
o la imagen de no sé qué cosa de la cuarta transformación, pero en lugar de fortalecer las instituciones. Entonces, está cayendo el INE como institución, está cayendo, los partidos están en el suelo como instituciones. Este es un problema sumamente grave, producto, yo digo, de la falta de participación libre, porque pues en la pandemia, o sea, esta regla que nos están imponiendo pues, de control sanitario, pues no permite completamente la actitud libre. Esto no es suficiente, estos medios no es suficiente. Sí, la cuestión presencial no es igual lo que estamos haciendo de control remoto que el debate presencial. Y todo esto está contribuyendo a esta terrible crisis que, como bien dice Marbella, pues no, a veces no se puede comprender. Cuando Salgado estaba denunciado de cosas graves como violación, por 19,000 pesos se le quita la candidatura. Oye, sí, y las tres instancias. Tú acabas de decir un tema interesante, aterrizando aquí en Yucatán, Chucho, en el cual hubo unas notas periodísticas que incluso Martínez, junto con Mario Mesh, dijeron que no había firmado Mario Mesh a los candidatos. Y me vas a decir que no es cómplice, No, por eso te estoy diciendo, aquí, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable? El partido, Mario Mesh, si es que fue así, de dejar que pase, o también es culpable Yerepac. O los dos, los dos. Cuando yo hablo de que Morena tenía como bandera el imperativo ético en la participación política y que está en la plena corrupción, en lugar de la regeneración, está en la plena degeneración, estoy hablando de esa crisis que permite, que auspicia a este tipo de dirigentes que dejan pasar, que se someten al centralismo, que se someten a la cúpula. Entonces, no es cosa particularmente de Yucatán, es en todo el país, doctor. No es solo en Yucatán. En Yucatán es lo que tenemos cerca y es lo que vemos. Y fue terrible. Pues este señor negoció las candidaturas, Ofidio negoció las candidaturas, creo que mejor que aquel compa que vino del PRI, ¿cómo se llamaba? Guardarrama Márquez, porque y eso hizo Guardarrama hace 20 años. Fíjate qué terrible es esto, y que se haga en el proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿sí? Entonces, estamos en una crisis profunda. Pero yo considero que también hay visos, hay chispazos de que es posible que se vea la luz al final del túnel, tal vez muy al final, pero es posible. Por eso hay que luchar y por eso estos espacios, y hay que tener claridad para decir las cosas. Yo creo que lo de Salgado se le tapa, se le encubre las acusaciones de las feministas, precisamente para no darle vuelo al movimiento feminista. Pero se le acusa por 19,000 pesos y se le quita la candidatura. Entonces hay que observar este tipo de decisiones o de juicios que emplean las instituciones. Estamos viendo lo del ministro Saldívar, la ampliación de su mandato del ministro Saldívar, que está sujeto a un debate que incluso se está tapando. No tiene la respuesta, no tiene los espacios necesarios el debate sobre este asunto. El discurso de Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados, todavía nadie lo comenta, nadie lo dice. Fue una cátedra sobre justicia, sobre derecho, sobre legislación. Y dice, Porfirio entra y dice, la H Cámara de Diputados, honorable. No dice la honorable Presidencia de la República, la honorable Cámara del Senado, ni la honorable Suprema Corte de Justicia, la honorable Cámara de Diputados. Y la honorable Cámara de Diputados vota por una maniobra ya para prolongar, para bien o para mal, yo no sé en realidad cuál es el juego, pero el hecho sí de prolongarle el juicio al ministro Saldívar, pues de hecho es un golpe pues para los sectores, ya sea que se están adjudicando el equilibrio del poder, o para la clase dominante que no se deja ser rebasada. Pero eso hay que tener claridad para decirlo, ¿no? Ahora ya. Eso debe.
Sí, Marbella. Está peleando ¿Me ya. escuchas? Ahí está peleando con su audio. Está batallando. Es que estas cosas que inventa el hombre blanco, todavía no las manejamos. ¿No? Inventos, Ya. inventos de nombre blanco. Adelante, Marbella. Ya. Pues parte de, como dice Jesús, hay de todo. Efectivamente, hay acusaciones muy graves. En el caso de Salgado Macedonio, y el propio jefe de la nación lo trata de disculpar, Mario Delgado, Claro. todo, pero por decirlo, lo agarran por no presentar su informe. Entonces, sí tiene cierto mensaje, por eso vuelvo al punto. Efectivamente, las instituciones, los partidos, tienen que cumplir las partes que le toca y también cuidar mucho a quienes postulan. Desde mi opinión, no debió llegar a ser candidato ni siquiera bajo ningún Claro. causa Salgado, y pudieron salvar el Estado, la elección, sin tener que forzar esta candidatura, porque las acusaciones son graves y hay demandas. Efectivamente, no se dieron las sentencias, pero hay demandas. Y también podemos ver, ahora sí, las dos medidas que aplica Morena. En el caso del otro siniestro diputado, inmediatamente votaron para separarlo en pederasta, que es asqueroso. Así es. Pero él, allí actuaron de inmediato. Y en el caso de Salgado, lo trataron de cubrir y eso empeoró el asunto. Y no puede ser que un partido que se llama de Regeneración pretenda cubrir a un hombre que está acusado de delitos graves. No es una sola acusación. Entonces, hoy, ¿cuál es el resultado? Que pues le salió mal el ensayo porque la necedad, la terquedad de querer imponer, de insistir en este candidato, hoy tienen que sustituirlo. Ya no tiene más espacio. Ya no hay a dónde. Ya es la última instancia. Tienen que disculpa, te interrumpo, Manuel. Pasó incluso con Clara Luz, que era la número 1 de Clara Luz, bien posicionada en Nuevo León, diciendo ella, no, nunca estuve con esa agrupación. Y ahora que está viendo que sus números están a la baja, ahora sale a decir, perdónenme, siempre sí estuve. Espérate, eso es lo que ha pasado. Te digo acá, Mario Delgado es el responsable, Jesús, y no hay otro. Y él tiene que asumir las consecuencias de lo que va a pasar en Morena. Porque además Morena está posicionado, la marca, hay que reconocerla, Jesús, la marca está posesionada, ¿sí? Lástima que los candidatos que están poniendo, mira, pasa por ejemplo con mis amigos de Cancún y Playa del Carmen, tremendas ratas, las dos alcaldesas, los vuelve a poner Morena y van a ganar. Jesús, dices, ya les demostraron que son ratas, hay demandas penales en su contra y no pasa nada. Las dejaron volver a ser candidatas para elegirse. Eso es lo que está pasando. Y estaba de pura casualidad ya Óscar Cantón Cetina, que dice que la rotación es lo natural. Jesús, o sea, ¿a quién le podemos echar la culpa de todo eso? Si no, ni Mario Delgado con sus delegados. Es que hay un sistema que arrastramos desde la Revolución Mexicana. Es un sistema de cultura política, de visión política. O sea, que se cambia la forma, pero no el fondo. En realidad, los 80 años de historia política la hacen el PRI y el PAN. El PRI y el PAN, y del PRI y el PAN viene la mayoría que se integra al PRD, y de la mayoría que integra Morena viene del PRI, del PAN y del PRD. ¿Sí? Es una minoría las que venimos de los partidos históricos de izquierda, del Partido Comunista, del PSUM, del PMS. Somos una minoría. Entonces arrastra una gran cauda cultural de vicios, de prácticas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana.
mientras no se vea el fondo de que el conflicto es de intereses económicos. Mientras no entendamos que la economía es la que determina la política, va a ser muy difícil que el pueblo abra los ojos, que el pueblo reivindique realmente, se reivindique como sujeto histórico, como sujeto de derecho público. El pueblo es manejado, dirigido hacia los partidos como una estrategia del sistema económico para diluir sus intereses, para entretenerlo cada 3 años y mantenerlo dividido en sus intereses. 350,000 oligarcas manejan la economía de este país, de 128 millones de habitantes. Esos 350,000, Andrés Manuel se opone a que les midan el desarrollo, el crecimiento de su riqueza, porque ya hay un proyecto de ley para la medición del crecimiento de la riqueza con progresividad fiscal para poder garantizar el estado de bienestar. Pero no, Andrés Manuel se opone a eso, se opone a las reformas fiscales que graven a los más millonarios el recurso que necesita el Estado para no estar pichicateando, para cumplir con el derecho del estado de bienestar, que son 40 millones de mexicanos que estamos siendo apoyados mediante los programas de bienestar y que es un derecho como Andrés Manuel históricamente ha dicho, que somos los que construimos el país y tenemos derecho a disfrutar nuestra vejez. Entonces es un derecho. No hay que decir, en este momento están diciendo de que si gana el PRI, el PAN y el PRD en su alianza, que van a desaparecer las pensiones. Esto, si ya está elevado a la Constitución, no es cierto, es falso. Entonces se necesita debatir sobre el carácter ético de la política y sobre todo de la política electoral, que se basa en puras mentiras y en esas cosas que vino a hacer este señor Rufidio y el otro Cantón. ¿Por qué? Porque ellos provienen del PRI o provienen del PAN, no sé de dónde provienen, pero no provienen de la izquierda. Y el mismo Andrés Manuel no procede de la izquierda, no proviene de la izquierda. El Andrés Manuel proviene del PRI, sus orígenes son del PRI, no le podemos exigir, él no está engañando a nadie, él nunca dijo que sea de izquierda. Él es un liberal de derecha, nada más eso. Él es un demócrata, socialdemócrata, pero de derecha, no es un hombre de izquierda, no está comprometido. Él está comprometido con los derechos económicos, sociales y culturales que se cumplen en Europa, que se cumplen en Estados Unidos, pero en América Latina no se cumplen ni por las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, ni por las indicaciones de la ONU. Él lo está cumpliendo. Por eso está muy bien con Estados Unidos, con la ONU, porque además tiene una visión avanzada del liberalismo económico. Sí, él es un procapitalista, humanista tal vez, pero no es un hombre de izquierda comprometido con los cambios profundos. Entonces no le podemos pedir, en este momento de pandemia, se están aprovechando y quieren, grábense bien esto, muy bien esto, que esta normalidad, ¿cómo le dicen? Nueva normalidad, nos está llevando a un nuevo orden que puede ser de cerrazón hacia la ciudadanía. Esta nueva normalidad nos puede llevar a un nuevo orden que... Oye, José, disculpa que te interrumpa, porque sí, de veras, cuando ves esos comentarios de gente como, con todo respeto, que no se merecen, y lo voy a eliminar, dice Gabriel Cárdenas Alvarado, sí, viva México, cabrones, ustedes hablan de puras... ¿sí? Y te dice, están diciendo, apoyemos a López Obrador y todos ganamos. Mentirse, y ustedes no quieren a nuestro México y que es libre y soberano por personas como ustedes. Estamos de buenas noches. ¿Qué mente tan retrógrada? Esa es la cultura política prianista, doctor. Es la cultura política. Es lo que han enseñado los partidos políticos. Nuestra gente no es responsable de su conciencia política. Es lo que los medios de comunicación y los partidos políticos les han inculcado.
¿sí? La cultura política no nace con uno, se lo va construyendo a través del tiempo, a través de su desarrollo. Y en este país solo han habido partidos liberales, cuando mucho, y partidos de extrema derecha. ¿Sí? Eso es lo que ha habido en este país. Lo que me da mucho gusto de ver, Marbella, es que qué bueno que nos ven, que no estamos acá para decir las cosas que quieren escuchar. No, estamos nosotros para decir lo que consideramos, les guste o no, señor Cárdenas Alvarado. No estamos en campaña electoral. No estamos en campaña, no somos candidatos y no representamos a ningún partido político y ningún candidato. Y con el respeto que no se merece, señor, y no le voy a decir lo que se merece, gracias por vernos. Marbella. Pues, en realidad, no podemos cambiar lo que está aconteciendo y solo lo estamos narrando y observando y diciendo en nuestros comentarios. O sea, regresando al terreno local, hay una crisis. O sea, no analizan. La cultura política, como bien dice Jesús, ha sido de la tranza, del chanchullo, de cómo darle la vuelta a las leyes. Hay una parte de la ciudadanía que está despertando y señala. Por ejemplo, la oferta política que hay para los cargos es muy pobre. Yo no me siento representada. Salvo honrosas excepciones, algunos candidatos están haciendo su esfuerzo, igual candidatas, pero son los menos que sí han sido o son, en el caso de Morena, Morena de corazón, de piel, de pensamiento, como yo les digo. No solo de piel, sino de corazón y pensamiento, porque son leales, todo. Él menciona a Jesús que no le podemos exigir a AMLO, Andrés Manuel, el presidente de la República, porque pues no nos engañó, no es de izquierda, efectivamente. No, a mí no me engañó. Sí, no lo sabíamos, pero él prometió la regeneración nacional, se comprometió a transformar y no lo están haciendo. Ni siquiera están poniendo las bases. Yo sé que también en un periodo, en un sexenio, no puedes cambiar todo de la noche a la mañana, no puedes borrar 80 años de otro tipo de gobierno, pero tampoco hay señales de que se quiera ir por un lado de verdad correcto, desde mi opinión. Pero volviendo al terreno, digo, hay una serie de descomposición. Por ejemplo, Canacín, lo cito como un ejemplo local. Hoy el IEPAC, en la madrugada, le retira la candidatura al aspirante del PRI, porque tiene una acusación y hay una sentencia del tribunal de violencia política contra una mujer, que era la síndico. O sea, que sigue. Ese es un punto. Entonces, los representantes del PRI empiezan a amenazar a los consejeros del IEPAC, al Consejo General, y una presión muy fuerte para que no lo hicieran. Entonces, también aquí hay contradicciones. Si el órgano electoral asume su función y trata de cumplir, hay presión. Si no la asume, también la acusamos. También tienen un papel diferente. Claro, también hay intereses por todos lados. Pero este aspirante, que es propuesto por el PRI, tiene todas estas acusaciones demostradas, no son presunciones, hay un fallo, lo obligaron a cumplir el fallo del tribunal. El otro aspirante que quería ser del PRI ahora está en Morena. Magaña, Carlos Moreno Magaña. O sea, no lo quiso ni el PRI. Y tiene aproximadamente 46, 49 observaciones. Así es. Y no lo digo yo, ahí está en la Auditoría Superior del Estado. Sí. En la Auditoría Superior de obras duplicadas, obras no comprobadas, transferencia a cuentas bancarias, duplicación, bueno, etcétera. Son 40 y tantos, 46 observaciones. Y entonces puede ser un buen candidato. Entonces, ¿qué descomposición hay? Nadie se salva. O sea, el que pretende a Moreno, Carlos Moreno Magaña, no lo quiso el PRI postular. ¿Y dónde quedó? A mí cuando varios dicen, vamos a acabar con los del PRI, me aterra porque mañana los voy a ver de candidatos de Morena. Me da mucho terror. Entonces, no lo quiere el PRI y se refugia en Morena. Y el que lanza el PRI
tampoco es el idóneo, porque comete violencia, o sea, ilícitos, violencia política comprobada, le dan una sentencia y entonces ahora que le retiran la candidatura, empiezan a decir que no es justo. Es una descomposición. O sea, tenemos que aprender a trabajar con las reglas. Y si se cambiaron, hay el 3 de 3 que establecieron, hay que cumplirlos. Pero está acostumbrado, los partidos están acostumbrados, los aspirantes, a querer darle la vuelta, no a cumplir la ley, no, sino a buscar cómo hago chanchullo, cómo le doy la vuelta y soy candidato, me registro, aunque saben de antemano, porque le fue comunicado y todo el fallo del tribunal, y no le importó. Entonces, dices, bueno, ¿quién nos representa? ¿Cómo vamos a componer? No, para que no digan que es dedicatoria a un partido, en todos, así está. Y si revisáramos, de verdad, no sé cuántos candidatos estarían fuera de la contienda hoy. Oye, Marbella, y lo platicamos. Resulta que de veras, o sea, se dice en broma, pero es grave que este milagro de las campañas ya desapareció el COVID. Y ves de todos los partidos políticos, Marbella, el dispendio económico, cuánta gente están con banderolas, eventos, caminatas, gorras, o sea, como si no pasara nada. ¿Y pues, dónde está de verdad el INAI o el INE? Primero, gasto de campaña y otro, cuidando a la gente. No es su responsabilidad. Van a decir ellos, oye, pero no hay un sector salud, no hay protección civil que impide que los restaurantes estén llenos, Marbella. La ¿no? campaña le ganó al COVID. La campaña sí, le ¿no? ganó. Las campañas le ganaron y estos organismos que intentan cumplir en algunas ocasiones, los organismos o las autoridades electorales, se les fue aquí el avión porque no establecieron protocolo, ya sabían, la pandemia empezó hace más de un año y ellos ya sabían que había elecciones, tenían que establecer una serie de reglas, acuerdos del Consejo Nacional, o sea, de los consejos, perdón, no Consejo Nacional, Consejo General, tanto del IEPAC como del INE, para tratar de establecer menos riesgos. Ahora resulta que nos dicen que es amarillo el semáforo, porque bueno, mañana, la otra semana posiblemente digan que es verde para que todos anden, porque hay campañas. Si no, estaríamos otra vez con las restricciones. Y es un riesgo, es casi criminal, porque no se establecieron las reglas para lo del... La Secretaría de Salud debió de decirle al INE y al IEPAC, en el caso local, estas son las normas que se tienen que cumplir. Vemos de todos los partidos, con caravanas, de todo, y cómo va a estar en unos días o al término de la campaña, cuáles van a ser los resultados. Es muy grave. A mí me parece muy grave que podamos así un poco en broma decir, bueno, las campañas parece que fue la solución para el COVID. Y desapareció el COVID, llegó las campañas y se guardó el virus. Ahí está. Dicho, no se terminó de vacunar ni la segunda vuelta a los mayores de 60 años. Habemos muchos que no, todavía nos falta para la segunda dosis. Entonces es muy limitado todavía en este campo para casi abrir todo. Es un gran riesgo y es de pensarse. Es una cosa muy seria y muy lamentable que no se consideren estos puntos. Jesús. Sí, mira, yo no soy conspiracionista, pero creo que todo, así como está planeado las elecciones, las campañas electorales para chacalear a la sociedad, para hacerla como las fichas de dominó a la sociedad, así también está planificado el programa de confinamiento. ¿Ves? Ante un virus que pues sí es mortal cuando uno tiene determinadas deficiencias. Pero se exageró la campaña del confinamiento para intimidar, para aterrorizar, para una campaña de terror, pues ¿quién no le tiene miedo a la muerte, no? Pero en determinadas circunstancias yo valoro
¿Qué es más importante para los que manejan los sistemas de poder? Que la gente esté en conflicto con las campañas electorales o que la gente esté resumida en la intimidación por causa del virus. Y me parece que les conviene más que esté uno en conflicto, que las sociedades de todo el mundo estén en conflicto, porque los grandes poderíos económicos son los que dirigen a nivel global todas las operaciones, y el capitalismo mundial está en crisis. Eso no lo digo yo, lo dicen son crisis cíclicas. Y esta crisis cíclica solo se va a recuperar con los miles de millones que se adquieran a través de las vacunaciones, que los pueblos tienen que pagar, porque si bien lo paga el Estado, pero los pueblos son los que lo pagan desde sus cuotas al Estado. México está pagando miles de millones de pesos por las vacunas, y todos los países están pagando. De manera que esto es un negocio de tipo financiero y que tiene que ver con la cuestión económica global. Pero vamos con los partidos políticos. Se supone que los partidos políticos representan a sectores de la sociedad. ¿Qué partido político representa los intereses de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de las amas de casa? ¿Qué partido político? Ninguno. Ninguno. Morena, como bien decía Marbella, pues se supone que es la regeneración. La regeneración política implicaría la identidad del elector. Yo tengo que votar por la defensa de mis intereses como trabajador. Y si bien este partido ya me subió el 80% de mi salario o de mi pensión, entonces yo voy a votar por ese partido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son mis intereses los que representan el programa de este partido. Pero resulta que nadie conoce los programas de los partidos, ni se promueven los programas de los partidos. Se anda ahí con tamborazos y toda la cosa, pero no hay ¿cuál es la declaración de principios del PRI? ¿Cuál es la declaración de principios del PAN? ¿Qué propone el PAN para la reforma política, para la reforma en materia agraria, para recuperar pues en el aspecto ecológico, ambiental? ¿Qué partidos defienden? El Partido Verde realmente representa los intereses ambientalistas. Realmente el partido del PES realmente es cristiano, realmente representa los intereses o la palabra de Cristo. Pues, pero nada de eso, puro tamborazo y pura vacilada ya para confundir, para degradar más la moral política y para diversificar, entretener. No se trata de mejorar, porque la idea de una elección de cada 3 años se supone que es para mejorar el proyecto de vida, para mejorar las condiciones de vida. Pero no se planea, ningún precandidato, ni los diputados, ni los presidentes municipales están planteando mejores condiciones de vida para el próximo trienio. Esto es un problema de cultura política sumamente grave y de una crisis que se está centrando o que se ha centrado por la cuestión del COVID, por la cuestión de la enfermedad, por la cuestión de la pandemia, que nos tiene atosigados a todos, y sobre todo la desinformación. Ha decaído mucho la información, por eso ese tipo de mensajes, porque en realidad esta persona no está entendiendo nuestro esfuerzo por llegar a que la sociedad, a que los que nos están escuchando entiendan un poco del valor de lo que sería pues un acontecer político diferente, un acontecer electoral político diferente. Pero no, se trata de provocar, de molestar. No hay que caer en esas provocaciones. Marbella, ya pues, se nos acaba el tiempo, un minuto. Ya se le cayó. No, ahí está. Inventos del Bruno Blanco, decimos. ¿Sí? Tu audio, Marbella, tu audio. Marbella, tu audio. No ha activado su audio. Ya se fue mi minuto, ya se fue el minuto. Pues para Adelante. irnos despidiendo, decir que nuestro llamado es que la sociedad esté atenta, se informe de manera correcta y pues siga reflexionando si vale la pena votar por algún partido o por algún candidato.
que sea o candidata que represente los intereses. Y como decía yo hace rato, es muy limitada, muy pobre la propuesta política. Lo que sí es muy importante, y no deben de dejar de hacerlo, es seguir cuidándose, seguir con las medidas de higiene, porque la campaña electoral no combate al COVID. Claro. Entonces, hay que estar muy atentos y entonces seguir con las medidas y esperar la vacuna, que es una esperanza, si no te resuelve todo, pero cuando menos es algo, ¿no? Y hay que vacunarse, hay que inscribirse y estar atentos, informarse y seguir participando en la política, pero en el buen sentido de la palabra. Maravilla, gracias, Jesús, gracias. Sí, yo, Nos vemos la próxima semana. una última, yo digo que hay que estar muy alerta con esa nueva normalidad, porque sí nos van a tratar de imponer un nuevo orden, o están tratando de imponernos un nuevo orden, y estar muy alertas, de percibir cuáles son los cambios que se están proponiendo, que tal vez en México no se sientan porque estamos muy entretenidos con las mañaneras y con todas las cosas, pero sí van a haber cambios sustanciales a nivel global. Gracias, Jesús. Gracias, Albella. Buenas noches. Gracias, buenas noches y gracias a los que nos toda la gente en los comentarios. Gracias, se lo agradecemos. No somos moneditas de oro, no estamos para decir lo que quieren escuchar, sino simplemente es nuestra opinión. ¿Qué está pasando? La realidad. ¿Qué está pasando? Punto. Hasta luego. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.